Muy bien, pues muchas gracias. Me alegro de ver a tanta gente aquí. Bueno, lo primero de todo es agradecer al señor de Vicente, que ha sido uno de los que ha organizado esto, al Instituto Juan de Mariana, a la Universidad Francisco Marroquín, porque siempre me acogen muy bien, me dan agua y ya no quiero nada más. Para esto con un poco de agua ya me basta. Claro, el tema que voy a tratar, Rothbard y la influencia que tiene, claro, cuando hablamos de influencia atomista, influencia escolástica, realmente lo que estamos diciendo es influencia católica, ¿no? O influencia de la filosofía católica, si es que puede haber una filosofía católica, o es que la hay, o influencia, sí, bueno, influencia de, digamos, del pensamiento católico, no cristiano, católico de la Iglesia. Claro. Evidentemente, si estamos hablando digamos, Rothbard al final vive en un contexto más o menos protestante, ¿no? O sea, quiero decir, es raro que exista la influencia que él realmente tiene y el conocimiento que realmente tiene sobre estos autores que vamos a tratar, ¿no? Es algo raro, ¿no? Pero antes de empezar, yo sé que esto al final es un círculo, digamos, liberal, libertario o como cada uno se quiera llamar, pero tengo que hacer una serie de aclaraciones sobre esta charla. Quizás alguno de vosotros no la va a entender porque esas aclaraciones no muchas van dirigidas a un público liberal libertario, sino a un público católico. Por lo digo, porque es que hay un público abiertamente, o sea, un público católico, ¿no? Tradicionalista sobre todo, que está abiertamente en contra de Rothbard, aunque no se lo han leído nunca, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aclarar qué es lo que pretendo yo con esta charla. Lo primero es lo que no pretendo probar con esta charla, ¿vale? Lo que no pretendo probar con esta charla es que lo que dice Rothbard es católico y vaya en plena consonancia con las enseñanzas de la Iglesia. No pretendo probar eso. Tampoco quiero probar que los católicos deben de dejar de lado sus principios éticos y abrazar los de Rothbard. Tampoco es lo que yo intento probar con esta charla. Tampoco quiero probar que Rothbard debe ser canonizado, que Rothbard era lefebvriano y comulgaba en la boca, o que Rothbard iba a misa en latín y se confesaba con frecuencia. No es el objetivo de esta charla. En cambio, lo que sí se pretende probar es que Rothbard tiene una clara influencia católica en su pensamiento y que ésta se fue acrecentando a lo largo de los años. Que Rothbard estaba mucho mejor encaminado hacia los principios católicos que prácticamente cualquier otro filósofo ajeno a la Iglesia de su época, y que leer a Rothbard no te convierte en miembro de Jacuna ni jesuita. ¿Vale? De verdad. O sea, lo digo de verdad porque yo en numerosas ocasiones, no sé si me tengo que acercar, sigo. En numerosas ocasiones me he encontrado con gente que dice Rothbard tiene una antropología liberal, tal, ¿no? Una antropología liberal. Vamos a verlo ahora. Algo lo ha mencionado Blasco, ¿no? Cuando hablamos de antropología liberal, pues hablamos de ese liberalismo francesado, político, que todos tenemos en mente, ¿no? Que tienen esas antropologías y esa definición de naturaleza humana un poco rara. Sin embargo, yo lo que veo en Rothbard no es eso, ¿no? Lo que veo en Rothbard es que cita a Santo Tomás y basa su concepto de naturaleza del hombre de Santo Tomás directamente. Y eso lo puede ver cualquier persona que haya abierto el libro de la ética de la libertad. Vamos a ver por eso. Bien. Pero antes de nada, quiero que veamos unas similitudes que se pueden ver sobre todo en el primer capítulo de la ética de la libertad que tiene Rothbard, bueno, y en el prefacio, que tiene Rothbard con, digamos, filósofos cristianos o la filosofía cristiana o el pensamiento cristiano católico. Ya digo estas puntualizaciones de filosofía, pensamiento y tal y cual porque no está muy claro a veces, ¿no?, de qué estamos hablando. Hay cuestiones que son disputadas, hay cuestiones que son, digamos, están más establecidas por la Iglesia, tal, ¿no? Unas cosas hablan del catecismo, otras cosas están disputadas, tal. Entonces, por eso digo, bueno, digamos en general, el pensamiento católico, ¿no? Y, bueno, vemos que Rothbard en el primer capítulo de la ética de la libertad, él se dedica a criticar, ¿no?, a los que han relacionado el desarrollo de una ética objetiva simplemente con Dios, ¿no? Es decir, dice lo siguiente, ¿no? Se ha abandonado la idea de una ley natural fundada en la razón y en la investigación racional, porque dice que tanto un lado como otro lo relaciona con una fe teológica. Es decir, aquellos que son ateos dicen que hablar de una fe, de una ética racional y objetiva
pues es una cosa de Dios, ¿no? De los que creen y tal y cual, y que nosotros pues estamos para hacer experimentos y ya está, ¿no? Y luego hay otros, ¿no? que son creyentes y que son puramente fideístas y se creen que la ley natural pues viene, no se puede desarrollar mediante la razón porque es revelación divina, entonces hay que asumirlo y ya está, ¿no? Hay que leerse la Biblia, entonces, bueno, de ahí salen también 20.000 leyes naturales, ¿no? Bueno, al final cada uno lee la Biblia e interpreta lo que es cada cosa, tal, ¿no? Y salen 20.000 leyes naturales, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Claro, Rothbard aquí no lo dice un poco más adelante, pero al final lo que está criticando, cuando critica a esta serie de cristianos, ¿no? Está criticando a los fideístas. Porque la Iglesia está plenamente de acuerdo con este razonamiento, es decir, está plenamente de acuerdo con el razonamiento de que desde la razón se puede sacar al menos parte de la ética objetiva, ¿no? Y esto lo dice Pío XII en Humani Generis, que dice lo siguiente, dice: la razón humana puede, por sus fuerzas y su luz naturales, llegar a un conocimiento verdadero de una ley natural. Eso sí, evidentemente asegura el Papa que hay obstáculos importantes para alcanzar ese conocimiento, es decir, ese conocimiento puro, ¿no? De tal manera que lo que está planteando Pío XII es que la ley natural en su plenitud, para ello se necesita la religión, o sea, se necesita, digamos, no tanto la creencia, sino bueno, seguir el magisterio de la Iglesia, tal y cual, pero sí es verdad que desde la razón se pueden alcanzar ciertas verdades objetivas, ¿no? Pues, pensar, por ejemplo, matar está mal, bueno, pues tampoco hace falta creer en nada para saber que eso es una ley universal, ¿no? Digo lo que se está planteando aquí, ¿no? Es decir, la Iglesia reconoce que la ley natural puede conocerse a través de la razón, pero advierte que la religión es necesaria para que ese conocimiento sea completo, ¿no? Digamos que es la posición de la Iglesia, ¿no? Pero esto es más o menos compatible con lo que dice Rothbard, ¿no? Aunque Rothbard no se para a hablar de la completitud de la ley natural, ¿no? Claro, Rothbard, hablando de esos creyentes que no tienen esta posición de la Iglesia, ¿no? En algún momento dice que son agustinianos extremos. Agustinianos extremos. Bueno, quien sepa un poco de esto sabe que los protestantes en general muchas veces pues tienen a Agustín también como, ¿no? como San Agustín como uno de sus referentes y pensadores y tal, ¿no? Y habla, o sea, lo que realmente se está refiriendo a ese tipo de rama de cristianos son un tipo de protestantismo que no tiene por qué ser todo, ¿no? Pero digamos que ese fideísmo se encuentra siempre en el protestantismo, ¿no? que es el que ha sido en muchas ocasiones contrario al desarrollo nacional y un desarrollo racional que sí ha tenido la Iglesia Católica, ¿eh? Es decir, que parece que Rothbard está, digamos, reivindicando a criticar a los fideístas y la posición más materialista, por decirlo de alguna manera, o atea, o como queramos llamarle, pues parece que se está posicionando directamente en una idea católica, ¿no? Es decir, sí, existe la posibilidad de utilizar la razón para desarrollar una ética objetiva, ¿no? Y algo así lo reconoce él, ¿no? Se dice. O sea, él mismo reconoce esto, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque dice: la tradición tomista ha defendido exactamente lo contrario, hablando de estos fideístas, pues afirma que la razón humana posee la capacidad de comprender y descubrir las leyes, tanto físicas como morales, del orden natural, ¿no? Entonces, de alguna manera, y esto lo digo sobre todo para aquellos que tienen ese prejuicio contra Rothbard pensando que tiene una base plenamente digamos, moderna, ¿no? Cuando él mismo está citando a Santo Tomás, ¿no? Luego hay otra cosa que también quiero comentar, yéndonos a otro tema, que es que yo encuentro, y esto es una opinión, ¿no? Encuentro cierta relación, cierta conexión entre el pensamiento un cierto pensamiento de Álvaro Dors con el pensamiento de Rothbard. Y aquí es donde lo voy a desarrollar. O sea, voy a citar la típica cosa que cito siempre. Yo siempre digo que es mi Biblia del pensamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es el texto ese de Álvaro Dors que se llama Nacionalismo en crisis y regionalismo funcional. En ese escrito, Álvaro Dors habla de
Digamos que más o menos lo que se dedica a explicar Álvaro Dors, o la tesis que defiende en ese texto, es que el nacionalismo en crisis, es decir, que el nacionalismo el nacionalismo entendido como el Estado-nación puede llegar a un momento de crisis en el momento en el que los superestados, entonces no existía la Unión Europea cuando él lo escribió, pero podemos tener hoy en día la imagen de la Unión Europea, cuando los superestados obtengan el poder militar. Es decir, en el momento en que, la tesis de Álvaro Dors, en el momento en que esos superestados, podemos pensar en la Unión Europea, obtengan ese poder militar, desde ese mismo instante el monopolio de la fuerza o la capacidad real de la fuerza pasa a estar al superestado y no al Estado-nación o al Estado nacional, ¿no? Y ahí viene la crisis del nacionalismo, ahí viene la crisis del Estado-nación. ¿Por qué? Pues porque, digamos de alguna manera, que toda nación, o prácticamente toda nación, se construye a través de un relato nacional, ¿no? O sea, tiene un relato nacional, el cual sirve pues para cohesionar de alguna manera al pueblo, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, o sea, hay países que esto es más claro que otros, ¿no? Por ejemplo, eso que decía este presidente de Estados Unidos, ¿cómo se llamaba este hombre? El de Margaret Thatcher, ¿cómo se llama? Reagan. Imagínate. Reagan decía eso, ¿no? Estados Unidos es la idea de libertad, ¿no? Es como una idea, ¿no? Estados Unidos es una idea y tal. Al final el relato nacional, en ese sentido, ¿no? Es la idea de libertad, tal, que representa Estados Unidos. Por poner un ejemplo, ¿no? Aquí en España es evidente que el relato nacional es la Reconquista, ¿no? No voy a poner a dudar ahora de la Reconquista si existió o no existió, como lo dicen, ¿no? Pero funciona como relato nacional y es evidente que está maquillado un poquito para que funcione como relato nacional y de construcción de la nación española. Ese relato nacional es el que sirve para los estados, ¿no? Para los estados, digamos, legitimarse, un relato histórico, tal y cual, ¿no? Tenía Roma, por ejemplo, el mito este de... Estoy completamente disperso, el de las lobas, como Rómulo y Remo, ¿no? Perdonadme, yo lo sé normalmente, pero hoy estoy un poco disperso porque vengo de trabajar. Entonces, pero digo que para que veáis ejemplos, ¿no? De lo que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, claro, si de repente la Unión Europea consigue el poder militar y se convierte en un superestado ya con poder militar, ¿qué relato nacional construyes? O sea, ¿qué relato nacional puede haber o puede compartirse entre un finlandés, un español y un alemán y un húngaro? Muy difícil, muy difícil. Muy difícil construir un relato nacional con esa heterogeneidad de culturas. Entonces ahí, dice Dors, ahí se genera una crisis, ¿no? La crisis en el sentido de que el relato nacional propio de los Estados-nación ya pierde sentido porque el Estado ya no existiría como tal, porque el poder militar, incluso él dice, da igual que los Estados tengan capacidad policial, porque la verdadera violencia, si hay un ejército supranacional, va a recaer, o sea, el monopolio de la violencia va a recaer sobre el superestado. Y en ese momento, digamos que existe ya un superestado con capacidad de violencia, los estados se desmembrarán, dice él, ¿no? Entonces dice que es el momento de las regiones. El momento de, digamos, recuperar esas regiones. De ahí el título de este texto, que es Nacionalismo en crisis y regionalismo funcional, ¿no? Y claro, hay una cosa muy interesante que dice Dors, que dice, vale, ¿qué hacemos mientras esperamos a que eso pase, ¿no? Entonces, él habla de una cosa muy interesante. Bueno, en este texto, por cierto, también dice que el Estado va en contra de la soberanía de Cristo en la tierra y tal y cual. O sea, Álvaro Dors es un católico, ¿no? Es completamente contrario al Estado, ¿no? Es decir, muchas veces también muchos católicos tienen ese fetiche por el Estado, pues Álvaro Dors demuestra que no es necesario ser católico y ser ultraestatista. Más bien, como él dice, es incompatible, ¿no? Él dice textualmente algo así como la propia existencia del Estado es incompatible con la soberanía de Cristo. La soberanía del Estado es incompatible con la soberanía de Cristo, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa cuando cae el Estado-nación, los superestados no son capaces de construir un relato nacional, que hay una crisis? Entonces es necesario que vuelva a lo pequeño, que son las regiones. Bueno, entonces,
y cómo se organizan esas pequeñas regiones que vuelven a resurgir tras esa caída de los superestados. En el texto de Álvaro II, él dice así, ¿no? La organización de estos grupos tan heterogéneos y de los ordenamientos correspondientes ha de ser cada día más compleja. Para ello se requerirá la colaboración inteligente de economistas, políticos, juristas, sociólogos, pero sobre todo especialistas en la nueva ciencia de la organización. O sea, él dice que es necesario la creación de una ciencia de la organización para que estemos preparados para cuando caiga el Estado y el superestado y las regiones deban de recobrar esa importancia que perdieron con los liberales. Cuando las regiones vuelvan a recuperar esa importancia, hace falta alguien que por lo menos piense, plantee qué vamos a hacer cuando eso suceda, ¿no? Cómo nos vamos a organizar cuando eso suceda. Bueno, pues esto que he desarrollado, que es digamos, un texto puramente católico, es más, muy católico, porque este hombre era tradicionalista duro, no era ni siquiera del Opus, o sea, una cosa, ¿no? Pues este texto que él dice, pues a mí me coincide perfectamente con el intento de Rothbard, ¿no? Él dice en el prefacio de la Ética de la Libertad que él está haciendo la ciencia de la libertad individual y asegura que busca elaborar una teoría de la ley natural que él llama libertaria. Rothbard dice será necesario un código legal de este tipo, que yo voy a escribir en la Ética de la Libertad, de este tipo para que funcione con eficacia, con la eficacia que confiamos puede ser la sociedad libertaria del futuro, ¿no? Es decir, Rothbard escribe la Ética de la Libertad, digamos, con una especie de intento de crear una especie de código ético que puede llegar a funcionar en la sociedad en la que no haya un Estado del futuro. Y por otro lado tienes un autor tradicionalista católico diciendo, ojo, que esto va a caer todo, hace falta que alguien se ocupe de esto mismo que está haciendo Rothbard, ¿no? Es decir, yo lo ligo, eso es una opinión mía, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros, luego me lo decís, pero para mí hay una conexión, ¿no? Hay una conexión. No digo que el intento de Rothbard sea, eso ya es otra cosa, no digo que el intento de Rothbard sea lo mejor que existe en el mundo, tal y cual, ¿no? Eso es una cosa que podemos discutir, pero sí es verdad que es un intento a algo que para este autor católico es una necesidad. Es decir, es como Álvaro II dice, por favor, que alguien haga esto, y dice Rothbard, yo me ocupo, tal, y lo hago. Ambos pensadores, desde prismas diferentes, prevén la caída del Estado y se anticipan pidiendo la elaboración de reglas o mecanismos para cuando se dé el momento, ¿no? No sé si me habéis entendido este punto. Vale. Por eso digo, y vuelvo a insistir en esto porque me parece una cosa más o menos importante, ¿no? Es decir, realmente, en el primer punto que hemos tratado hasta ahora, Rothbard parece inclinarse más por dentro de esa discusión sobre la ley natural desde la razón o no, parece inclinarse más por una posición de la Iglesia Católica, rechazando el protestantismo, el fideísmo protestante. No digo que todos los protestantes lo sean, porque los protestantes cada uno es de su padre y su madre, pero ese fideísmo relacionado con determinadas ramas del protestantismo y, digamos, con ese materialismo puro que rechaza la ley natural o la propia existencia de una ley natural, ¿no? Y después, pues, hay una evidente coincidencia en otro autor muy católico, en el rechazo, no el rechazo, sino incluso en la previsión de la destrucción del Estado y la necesidad, al menos coinciden en eso, en la necesidad de que nos vayamos preparando, ¿no? A ver qué podemos hacer, ¿no? Ahora vamos a tratar, pues, ¿no? Exactamente en qué se basa, o sea, realmente la influencia que tenía Rothbard, o sea, puramente la influencia que tenía Rothbard en el tomismo, ¿no? Del tomismo y de los escolásticos españoles específicamente. Y esto, pues, es que es muy sencillo, es decir, no es discutible. O sea, muchas cosas que aquí pueden ser discutibles, esto no es discutible. Es decir, el propio Rothbard, tú coges el libro de la Ética de la Libertad y cita a los escolásticos, cita, ¿no? Y a Santo Tomás, ¿no? Y no solo a Santo Tomás, sino a Suárez, o sea, y a varios filósofos tomistas. Además lo dice, el filósofo tomista, deja claro que es tomista, ¿no? Es decir, está orgulloso, ¿no? Pero además la forma que tiene de citarlos, ¿no? La forma que tiene de citarlos, porque los cita con cariño, es decir, no los cita como diciendo, este dice este, pum, no. Los cita, como hemos visto antes, ¿no? En la cita esta de la tradición tomista ha defendido exactamente lo contrario de lo que afirmaban los otros, pues afirma que la razón humana, no, pero esta cita, ¿no? Él está citando al tomismo
digamos, como argumento de autoridad. Sabéis que el argumento de autoridad es un argumento y no una falacia, ¿no? Decía Santo Tomás eso, ¿no? El argumento de autoridad es un argumento. Si los dos compartimos la misma autoridad, pues es un argumento, ¿no? Lo que pasa es que es el peor que existe, decía Santo Tomás, ¿no? Es decir, digamos que los está utilizando, digamos, de alguna manera como argumento de autoridad, en el sentido de, ojo que esto me da la razón a mí, es decir, los utiliza con cariño y con respeto, ¿no? Muy lejos de esa visión que tienen muchos católicos tradicionalistas de decir que Rothbard tenía un pensamiento ultraliberal afrancesado. Al contrario, o sea, habría que verlo, hay que leerlo, ese es el problema, hay que abrir un libro para hablar de estas cosas. Claro. Y luego hay otra cosa, que también aparece en la Ética de Libertad, en el segundo capítulo, si no me equivoco, que es que el concepto que tiene Rothbard de naturaleza tampoco es liberal. O sea, tampoco es el concepto liberal, entendedme, liberal político, liberal Rousseau, tal, estamos hablando de ese liberalismo, no de Rayo, ¿vale? Lo digo, esto hay que puntualizarlo en algunas ocasiones. Entonces, él reclama ese tipo de naturaleza humana desde un prisma, yo creo que plenamente aristotélico-tomista, ¿no? Dice lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Le pongo un ejemplo por poner. Dice, si las manzanas, las piedras y las rosas tienen sus naturalezas específicas, ¿ha de ser el hombre el único ser que no puede tener la suya? Y si el hombre tiene naturaleza, ¿por qué no ha de ser accesible a la observación racional? Ahí está defendiendo eso de que la observación racional puede sacar una ley natural, tal, pero esa ley natural se basa en un concepto de naturaleza muy concreto, ¿no? Y ese concepto de naturaleza es aristotélico-tomista, en el sentido de que la naturaleza del ser humano, el hombre, digamos que es una naturaleza, hace que tienda a determinados comportamientos o a determinadas formas de ser o tal, ¿no? Es decir, una forma, digamos, natural de ser o de comportarse o de tal, ¿no? Es un poco la idea que yo creo que subyace en Rothbard, y esa idea es, o sea, mañana viene Santo Tomás y te la compra, ¿no? O sea. Luego, para hablar de la influencia que tiene Rothbard de los escolásticos, él tiene un articulito que está en el Mises Institute, o sea que lo podéis consultar, es muy fácil, ponéis New Light on the Prehistory of the Austrian School, ¿no? Entonces vais allí, le dais traducir al español y podéis leerlo, ¿no? Nueva luz en la prehistoria de la escuela austriaca. Y eso es una cosa plenamente maravillosa, o sea, en ese artículo cita a 20.000 españoles escolásticos antiguos, ¿no? Para bien y para mal, ojo, para bien y para mal. Es decir, este dice, este bien, este se equivoca, este tal, es decir, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Luis Sarabia de la Calle, dice, negó cualquier papel al costo en la determinación del precio. En cambio, el precio de mercado, que es el precio justo, está determinado por las fuerzas de la oferta y demanda. Pum. Entonces está diciendo, oye, que Luis Sarabia de la Calle tenía una teoría del precio o del valor parecida a la mía, una cosa así, ¿no? Bueno, tal. Y luego también cita, además tenemos por aquí, creo, a Virginia, ¿no? Cita a Diego de Covarrubias, bueno, lo digo por eso, por el centro de Diego de Covarrubias, cita a Diego de Covarrubias y le dice, es un distinguido experto en derecho romano y teólogo de la Universidad de Salamanca, se le escribe a Diego de Covarrubias, ¿no? Y dice, escribió que el valor de una cosa depende de la estimación de los hombres, aunque esa estimación sea tonta, tal, ¿no? Entonces está diciendo, no, ojo, cuidado con este escolástico de aquí, que defiende lo mismo que yo y tal. O sea, además, para citarlos de la manera que lo está citando, evidentemente ha tenido que leérselos y tener los textos y comprobarlo, ¿no? Estamos hablando de gente del 1500 y pico, ¿no? Luego, cuando habla de inflación, por ejemplo, habla de Martín de Azpilicueta, ¿no? Y entonces dice, se inspiró para explicar la inflación provocada por la importación de oro y plata por parte de los españoles desde el Nuevo Mundo. Es decir, tiene un conocimiento avanzado y es evidente que se conocía a detalle estas cosas, ¿no? Pero sí, por si esto no fuera poco, pues el propio Jesús Huerta de Soto en su memorial, en el memorial de Rothbard, lo deja clarísimo, ¿no? Dice, era asombroso su conocimiento de la historia de España, del papel que los fueros y el movimiento foral habían representado en la formación de nuestro derecho y en nuestra historia política. O sea, era foralista, bueno, no lo sé, pero por lo menos conocía los fueros españoles. Y dice, Rothbard tenía un profundo conocimiento de las aportaciones de los teóricos de la Escuela de Salamanca de nuestra España del siglo de oro, dice Huerta hablando de Rothbard.
y aseguraba que la escuela austríaca, esto es muy importante, esto es muy importante, aseguraba que la escuela austríaca, había perdido el texto, que la escuela austríaca provenía de Salamanca, algo que es fácilmente, digo yo, yo creo que es algo fácilmente comprobable, que esto que dice, de que la escuela austríaca proviene de la escuela de Salamanca, ¿no? Bueno, que proviene, vamos, por lo menos que está inspirada, ¿no? Digo que hay un hilo conductor de citas, ¿no? Menger cita a unos italianos que están citando a su vez a unos escolásticos españoles. O sea, sí que hay una conexión evidente, ¿no? Es decir, mientras en Inglaterra y la zona protestante estaban con el valor objetivo y tal y cual, Austria, que era católica, y ojo, tuvo muchísima relación con España históricamente, con los Habsburgo y tal y cual. Estaba citando a los escolásticos con el valor subjetivo, ¿no? Estaban ahí los ingleses con los franceses, la fisiocracia, el valor está en la tierra, estaban discutiendo sus cosas, y nosotros ya lo teníamos claro gracias a los salmantinos, ¿no? Que es lo que le llegó a Menger en su momento, ¿no? Y como para cerrar la charla, antes de las preguntas, yo creo que muy bien. Para cerrar la charla, antes de las preguntas, quiero hablar de una anécdota graciosa que cuenta Jesús Huerta de Soto en ese memorial de Rothbard, aunque hoy pues, evidentemente estamos aquí para recordar a Rothbard ya no solo con su obra, sino como persona, ¿no? Y para que veáis esa estima que tenía la Escuela de Salamanca a los escolásticos y a España. Esto, quien se lo ha leído ya lo sabe, pero vamos, quien no, pues enterará. Cuenta Jesús Huerta de Soto. Rothbard manifestó en Río de Janeiro, esta información tampoco, o sea, da igual, manifestó su gran ilusión por visitar la Universidad de Salamanca, origen, según él, de los fundamentos de la moderna escuela austríaca. Además, el interés de Rothbard por los escolásticos de nuestro país se vio incrementado al saber que la discusión entre escuela bancaria y escuela monetaria había surgido en España, cuenta Huerta, ¿no? Y ese interés, pues, le hizo querer venir. ¿Cuándo muere Rothbard? Muere el 7 de enero de 1995, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Desde la risa. Muere 7 de enero, claro. ¿Qué pasa? Que en la segunda mitad de 1995, Rothbard, con Huerta de Soto, habían preparado un círculo de conferencias por España y Portugal que iba a terminar en la Universidad de Salamanca. Evidentemente, pues murió de un infarto y no pudo hacer ese ciclo de conferencias. ¿Y por qué iba a terminar en la Escuela de Salamanca? Pues por esa estima, digamos, para que nos expliquemos, ¿no? Es como hoy en día los que ven, ¿cómo se llama? Naruto y tal, ¿sabes? ¿Cómo se llama eso? El manga, anime, eso, tal, ¿no? Está todo el día pensando en Japón. Yo quiero ir a Japón, tal y cual. Quiero ir a Japón para ver cómo es eso allí y tal. Entonces, claro, esto es lo mismo, pero libertario, ¿no? Es decir, estoy todo el día leyendo los escolásticos, tal, conozco las citas de Luis de Sarabia, tal y cual. Yo quiero ver dónde estaba esa gente y tal, ¿no? Pues es un poco lo mismo, pero siendo libertarios, ¿no? Pues, pero desgraciadamente él murió justo antes, cuando estaba planeada la gira por España, murió justo antes y no pudo venir. Con lo cual, pues, esperemos que desde el cielo, los que sean católicos, pues que nos esté viendo ahora y que vea que en España nos seguimos acordando de él 30 años después. Así que nada, muchas gracias. Hay tiempo para preguntas. He dejado 15 minutos. Muchas gracias por la charla, Benjamín. Nada. ¿No ve también coincidencia con el pensamiento católico, principalmente en el principio de subsidiariedad? Porque Rothbard dice una cosa muy interesante, bueno, la dice Rockwell, citando a Rothbard, que por ejemplo él estaba a favor de la legalización de las drogas, pero que si una comunidad pequeña prohibía las drogas no tenía que venir un orden superior a atacarles o a obligarles a legalizar las drogas. Y luego también, ¿no ve también una coincidencia en el tema de la guerra justa?
la idea libertaria de la guerra justa, basada un poco en el pensamiento católico. Bueno, lo de la idea justa nunca lo había pensado, pero sí, claro, sí que puede tener, ¿no?, su equivalencia, evidentemente, dado que él por lo menos conocía, es decir, si conocía a los escolásticos, igual no solo conocía esto, sino conocía también los textos sobre la guerra justa, que los escolásticos eran muy dados. Cuando uno lea a los autores católicos así antiguos, tal, dice, pues, esta gente pensaba de todo, o sea, tenía mucho tiempo o algo, porque, o sea, podían plantear así cosas, ¿no? Lo típico del sexo de los ángeles, tal igual, ¿no? Adán y Eva tenían ombligos, cosas así, ¿no? Que son planteamientos tal, pero bueno, ellos dedican su tiempo a eso, ¿no? Hay por ejemplo, la tesis del papa hereje, ¿no? ¿Puede un papa ser hereje? Bueno, yo un día me puse con eso y es una cosa tremenda, o sea, al final no hay ninguna conclusión, pero hay un montón de escritos sobre ese tema, ¿no? Bueno, pues, quiero decir, entonces, igual él tuvo acceso digo, hablando si tuvo influencia o no católica en el tema de la guerra justa, pues igual pudo tener acceso a algún texto que hablara de la guerra justa. En cuanto al principio de subsidiariedad, bueno, pues está claro, y esto es también una cosa que muchos católicos pues parecen, o sea, a mí me han llegado a decir que el principio de subsidiariedad pues no es dogma. Entonces, bueno, ya está, muy bien. Pero bueno, la Iglesia Católica siempre ha defendido en su doctrina social el principio de subsidiariedad. Que para quien no sepa qué es el principio de subsidiariedad, es que quien puede hacerlo desde abajo no lo haga desde arriba, básicamente. Si lo puede hacer un individuo, que no lo haga la familia, se lo puede hacer la familia, que no lo haga el alcalde, se lo puede hacer el alcalde, que no lo haga, en el caso de España, ¿no?, la comunidad autónoma, y se lo puede hacer la comunidad autónoma, que no lo haga, ¿no? Sería una cosa así. Y que cualquier intervención que haya de un órgano superior a un órgano inferior debe de ser para subsanar un problema de forma momentánea y no para absorber las funciones del órgano inferior, ¿no? Es decir, yo tengo que ayudar para, imagínate, ¿no?, pongamos que soy el Estado, aunque esto no funciona sin Estado, pero bueno, pongamos que soy el Estado y tú tienes un problema de cualquier cosa, ¿no? Tienes un problema momentáneo, yo te tengo que ayudar momentáneamente a salir de ese problema para, por ejemplo, yo qué sé, tú tienes un problema con tu casa, ¿no? Entonces, quieres reformar tu casa, ¿no? Entonces, igual no tienes dinero, ¿no? Entonces viene un organismo superior, que no tiene por qué ser estatal, ya digo, puede ser cualquier comunidad, una comunidad vecinal, y dice, bueno, pues te voy a ayudar a construir esa casa, ¿no? Porque tú por tus propias fuerzas no puedes rehabilitar ese edificio, ¿no? Claro, esa sería la solución, digamos, desde el punto de vista del principio de subsidiariedad. Es decir, yo rehabilito esa casa y te dejo vivir en ella, ¿no? Te ayudo monetariamente, como sea, a rehabilitar esa casa. Bueno, lo que hace el Estado no es decir, pues te construyo una y vives toda la vida en una casa que es del Estado. O sea, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? La diferencia entre el principio de subsidiariedad, que es una ayuda supletoria, momentánea, que no absorbe funciones, es decir, por poner otro ejemplo, yo no puedo cuidar a mi abuelo, ¿no? Vamos a ayudar económicamente a esta persona para que pueda tener una cuidadora, tal y cual, ¿no? ¿Qué te hace el Estado? Te construye asilos masivos para meterla a todo el mundo ahí, ¿no? Es decir, la diferencia entre ayudar y no absorber, ayudar de forma supletoria, y la absorción de funciones que hace el Estado constantemente. La absorción de funciones de la familia, la absorción de funciones de todas las comunidades humanas, ¿no? Del individuo mismo, de todas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ahí sí que creo que existe una compatibilidad, más o menos, habría que estudiarlo con calma, pero sí que existe una compatibilidad de las ideas que tiene Rothbard, ¿no? El rollo de la comunidad y tal, pues evidentemente sí, claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, ya dicen allí. Sí, dicen, yo no mando nada. En primer lugar, muchas gracias por la conferencia, muy interesante todo lo que plantea. Gracias. A mí me plantea a su vez una duda respecto de la compatibilidad última que pueda existir entre no solo el catolicismo, sino el cristianismo en términos generales y el liberalismo, sin poner más apellidos, porque si bien es cierto que, bueno, los escolásticos, la escuela de Salamanca plantean cuestiones de orden económico en las que se basa buena parte del pensamiento liberal actual, como por ejemplo el tema del valor subjetivo, el marginalismo, vamos, bases del marginalismo, etcétera, etcétera. Luego hay un aspecto que a mí me parece que es radicalmente contradictorio entre lo que es, digamos, el video filosófico del cristianismo y el liberalismo, que es que el cristianismo, y cualquiera de sus formas, es en definitiva una forma de colectivismo, con diversas expresiones, y ahí las distintas iglesias, mientras que el liberalismo, libertarismo, como se quiera llamar en cualquiera
es la visión del mundo desde el punto de vista del individuo como centro del universo, por decirlo de alguna manera, y el colectivo, que es digamos, una idea fuerza de toda forma de cristianismo, parece realmente contradictorio. ¿Cuál es su opinión, por favor? Mi opinión es que depende de... Bueno, es gallego, ¿no? Como soy gallego tengo que decir esto, depende. Depende de lo que estemos hablando, porque yo no considero que la Iglesia sea identitaria, ni mucho menos. O sea, algún protestantismo sí, o sea, los protestantes sí, la Iglesia Católica no es identitaria, la Iglesia Católica es universal. O sea, la Iglesia Católica, lo mismo te pone un papa argentino con uno polaco que uno negro. Negro ahora no hay, pero el cardenal Sara estaba ahí hablando igual, este es papa. Es decir, para mí, sinceramente, me parece que la Iglesia Católica, pensemos en una cosa, la salvación en el catolicismo es individual. La salvación es individual. Yo hago actos, bien, mal, pum, me confieso, me arrepiento, creo o no creo, pum, y me voy al cielo o al infierno. Es una cuestión meramente individual. ¿Qué pasa? Que en esa individualidad de la salvación, la Iglesia considera que hay determinados contextos en el que el individuo tiene más o menores facilidades para salvarse. Ahora, tenemos grandes frases como una frase atribuida a San Pedro de Verona que decía aquello de que la fe no puede imponerse, sino que hay que convencer en ella, ¿no? Es decir, si es verdad que, además, como digo, dentro del catolicismo uno va a encontrar muchas posiciones porque, aunque no somos protestantes, todo aquello que no sea plenamente dogma, pues hay también cosas disputadas, ¿no? Por eso tenemos jacuna y tenemos gente que va a misa en latín, ¿no? El chiste que decía yo al principio, ¿no? Tenemos unos que cantan y tal, se lo pasan bien, y luego otros que son del Opus, otros que tal, entonces sí que hay diferencias, y a veces son diferencias bastante llamativas, ¿no? Unos son más por libertad, otros menos, unos tienen una idea rara, otros están ahí. Pero yo creo que en términos generales no veo esa incompatibilidad. O sea, si la idea es la importancia del individuo, yo no creo que haya nadie fuera de, digamos, o sea, que más proteja al individuo que la Iglesia Católica. Primero porque, y a todos los individuos del mundo, ¿no? O sea, no es gregaria en el sentido de que está abierta a todo el mundo, independientemente de la raza, que es una cosa que también hay muchos cristianos que no se dan cuenta, muchos católicos que no se dan cuenta, ¿no? Que la Iglesia no es racista, ¿no? Para nada, ¿no? La Iglesia nunca lo ha sido, ¿no? De hecho, hace poco decía un amigo mío, que conforme está el catolicismo en España y como está en África, dentro de poco van a venir misioneros de África aquí, ¿no? Al revés. Pero, o sea, yo sí que considero que en ese sentido no es gregaria, sino que está abierta a todo el mundo, no impone, o al menos en general no impone sus pensamientos a los demás, ¿no? Es decir, cualquiera es libre para pecar o para creer o no creer, y en general sí que da valor al individuo. Es decir, la Iglesia Católica es inconcebible, por ejemplo, que un grupo humano se junte y vote a favor de acabar con la vida de una persona. Eso es inconcebible, porque el fin no justifica los medios, ¿no? Es decir, de verdad que considero que hay muchos elementos que pueden ser plenamente compatibles en ese sentido, si quiero hablar de compatibilidad, o que al menos que tienen mucho que ver, ¿no? Es decir, que la Iglesia no es una cosa gregaria, es una cosa universal y para todo el mundo. O al menos es lo que pretende ser, que luego alguien me va a decir por aquí, no, yo conozco un cura que tal, bueno, sí, vale, en términos generales, ¿eh? Yo también conozco curas que también, pobrecitos, y otros que somos buena gente. ¿Alguna pregunta más? Vale. Yo también una duda bastante concreta respecto de Rothbard. Se dice que la Iglesia Católica, en primer lugar, defiende la vida. ¿Sí? Rothbard estaba de acuerdo en el derecho de la mujer a abortar. Sí. Pues que se equivocaba. Quiero decir, es que yo no quiero decir, por eso dije, no se pretende probar que los católicos deben de dejar de lado sus principios éticos para abrazar los de Rothbard, ni que hay que canonizarlo, ¿no? Ni que él es católico y va a plena consonancia con las enseñanzas de la Iglesia. Yo no pretendo probar nada de eso, lo dije al principio. Yo lo que quiero decir es que Rothbard, dentro de su contexto, tenía cierta digamos, inspiración en muchos autores católicos y que, por tanto, su obra puede ser, no digo compatible, puede ser aprovechable, no sé si me he oído ahora, perdona, aprovechable desde el punto de vista de muchos católicos. Yo creo que muchos católicos pueden leer eso
sabiendo muy bien que, oye, esto no, tal, en el caso del aborto, ¿no? Pero puede leer eso y aprovechar muchas ideas y muchos conceptos que incluso le van a ayudar a defender de forma racional principios que tiene la propia Iglesia Católica, ¿no? Eso es lo que yo quería decir aquí, ¿no? Me lo dije al principio, ¿no? En el caso del aborto yo creo que se equivoca, evidentemente, porque el cuerpo, eso tal, pues bueno, yo considero que la propiedad privada del cuerpo también la tiene el niño, ¿no? Tal, ¿no? Y además que ese niño no está metido ahí por la fuerza, o sea, ese niño ha aparecido ahí, pum, tal, entonces, ¿no? Dice, oh, estoy aquí, me quieren matar, ¿no? O sea, bueno, ¿no? Entonces, claro, decir, no, que se está invadiendo la propiedad, no, él no está invadiendo nada, él no está aparecido ahí, él no tiene culpa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el problema. Podemos discutirlo después. No sé si da tiempo a alguna pregunta más o como digáis. Una pregunta un poco voy a formular. Estuvimos una vez en una conferencia en la que se sacó el tema de los escolásticos, el tema del precio justo. Y me parece que era el Juan de Lugo precisamente, sí, que decía que había como unos criterios para poner el precio justo, que lo definía el mercado, porque no te podías aprovechar y poner el precio muy alto y tampoco poner el precio muy bajo. Sí. O sea, ¿qué opinas tú de eso, más o menos? Estás hablando de Juan de Lugo, sí, o sea, del propio Juan de Lugo, el propio Juan de Lugo, el autor. Yo de eso no soy experto, pero tengo unas nociones. Por redirigir un poco la pregunta, sí, digamos, sobre el precio justo y sobre, digamos, pues por ejemplo, imagínate que a mí me da pena una persona, se lo quiero vender más barato o a lo mejor pues si me decide venderlo más caro por lo que sea. Mira, yo en estas Navidades mi madre vino y me regaló una sandwichera. No sé si te he respondido a eso último que acabas de decir. O sea, el precio por el que me lo vendió fue cero. ¿Sabes? Es decir, no pasa nada. El rollo del precio justo es que, bueno, el precio justo es una cosa muy debatida. No es lo mismo la posición de Santo Tomás que de Juan de Lugo, que leímos aquí, ¿no? A Covarrubias, que decía que no sé qué, tal, que depende del mercado y todo lo que tú quieras, ¿no? Es decir, al final es una cosa muy debatida, ¿no? Luego está, Juan de Lugo tiene una cosa muy rara, que yo tampoco lo entiendo muy bien, ¿no? Que eso de que hay una horquilla, que un péndulo, que no sé qué, y que luego, pero que esto no se sabe, entonces, una cosa muy rara, ¿no? Es decir, hombre, si me pides mi opinión personal, pues yo sí considero que esa idea de que puede haber una horquilla de lo que puede ser un precio justo en un determinado momento, ¿no? Una cosa muy sencilla. O sea, pero el precio justo o injusto no significa que tenga que venir alguien a tal, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué existen las estafas? ¿Qué es una estafa, ¿no? Es decir, nosotros, todo el mundo tiene en su cabeza, esto es una estafa, ¿no? O no, o tal. Entonces, pues decir, oye, pues esto es una estafa porque igual me está vendiendo, por ejemplo, una moto diciéndome que está en perfectas condiciones y luego tiene el tubo escape roto y me va a explotar, ¿no? Entonces, en esas circunstancias me está engañando y el precio justo era otro. Yo sí que ahí puedo decir, usted me ha estafado, me ha dicho que la moto era de una forma y el precio justo es otra, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, yo sí que creo que se puede, digamos, hablar de eso, de precio justo o no, es que está en una horquilla, que no sé qué, que lo decide el mercado, pues es una cosa a discutir, ¿no? No sé si me he explicado y te he respondido a la pregunta. O sea, quiero decir que es una cosa debatida. Es una cosa debatida. Entonces hay diferentes versiones y visiones. Pero si a mí un autor católico me da una visión de todo esto, y luego yo racionalmente pues le llevo la contraria y tal... ¿Pero qué vas a decir? ¿Que no existe el precio justo? Hombre, yo creo que... O sea, el precio justo es un precio de mercado. O no, depende de quién le preguntes, ¿no? Pero puede concebirse así, ¿no? Juan de Lugo dice esto. Dice, bueno, normalmente la cita que solemos citar no es verdadera, porque eso lo dice en 2 párrafos. Y la gente dice, precium justum mathematicum, no sé qué, tal, eso no lo dice nunca. Además, ni siquiera está bien formulado en latín. Pero él sí que dice eso, ¿no? De que es imposible calcular matemáticamente cuál es el precio justo, ¿no? Que tiene que haber una estimación, ¿no? Pero esto, ¿qué es? Estimación empresarial. O sea, tú cuando vas a sacar algo al mercado, yo tengo un producto, quiero vender este móvil, ¿no? Es decir, pues tengo que hacer una estimación más o menos por cuál es el precio que yo lo tengo que vender. Ahora, si yo a ti te digo, no, este móvil es muy bueno, va a valer 1.000 euros, no me lo compres, porque no es el precio justo, ¿no? Cuando dice, no, te han timado, ¿por qué la gente dice de forma natural, te han timado? Porque me han timado, ¿por qué? No, pero por ejemplo es algo que necesito pues, para vestirme, para el tema de comer. Sí. Es algo que necesito, la vivienda, por ejemplo. Sí. O sea, ¿qué diría un autor así católico? ¿Qué dirías tú?
O sea, un autor así católico, yo qué soy. Yo escribo todos los días. Sí, pues, quiero decir, pues cada cosa tendrá cada mercado tiene sus cosas, ¿no? El problema de la vivienda es un problema que no vamos a poner a hablar del problema de la vivienda, pero que es evidente que hay unas restricciones que hacen que el precio es injusto. ¿Pero por qué? ¿Por qué es injusto? Pues porque no se dan permisos de construcción, los permisos que se dan de construcción cada 5 años, no hay... O sea, aquí en Madrid, por ejemplo, no se puede construir para arriba en determinados sitios. O sea, y olvídate de tocar el centro. La fachada tiene que estar tal cual estaba hace 2 siglos. O sea, ¿sabes? O sea, quiero decir que todas esas restricciones, pues podemos hablar de precio justo. A mí me están poniendo un precio injusto porque esta gente no puede operar con normalidad para que el precio baje, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Si yo me aprovecho de eso y compro y vendo una vivienda por un precio muy alto, que no tendría situación. Sí, pero en este caso te digo, es un precio injusto, pero la culpabilidad no estaría en ti, porque tú al final te estás atado al mercado. La culpabilidad está en quién está provocando que ese precio esté así. ¿Quién está provocando que el precio sea injusto? Pero me beneficio de ello también. Pero ¿y qué? O sea, es decir, no entiendo el punto. No entiendo el punto. Que te estás beneficiando de una injusticia, es lo que quieres decir. Te estás beneficiando de una justicia. Ya, pero es que tú también sufres otras injusticias y te tienes que adaptar al poder. Pero ¿qué decir? Ahora me estás abriendo el típico debate que se abre siempre. Oye, ¿yo puedo ser libertario y profesor de universidad? Es que me estoy aprovechando del... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es el mismo debate. Es el mismo debate. Sí, pero es lo que tienes. Porque tú, de la misma manera que te estás aprovechando de este momento del estado actual del mercado inmobiliario, tú por otro lado te están friendo impuestos, te están fastidiando no sé qué, tú también lo estás sufriendo. ¿Sabes? Entonces, claro, todos nos aprovechamos de injusticias, porque el Estado es una injusticia. Esta es mi opinión. Y quien más y quien menos va al médico, yo qué sé. ¿Sabes? Gracias. Muy interesante toda la conferencia. Lo felicito. Muchas gracias. Quería preguntarle 2 preguntas muy rápidas. Una es especulativa simplemente, y es que seguro que estudio de Rothbard, así como algunos dicen también que si Hayek hubiera vivido 10 o 15 años más, a lo mejor hubiera terminado siendo católico, si yo 10 o 15 años más hubiera terminado siendo católico, convirtiéndose como tantos otros a la vez se han convertido en la historia. Y la segunda pregunta es si cuando Rothbard dice que al niño, incluso al niño nacido me refiero, se le puede hasta abandonar o no cuidar, pero lo que no se puede hacer es asesinarlo porque eso violaría el principio de no agresión. ¿En qué se basa él para decir que dentro del vientre de su madre no se está violando el principio de no agresión? Y no sé si hay alguna influencia tomista también, porque Santo Tomás, pues siglo XIII, tampoco sabía y creía que a lo mejor el alma se ponía en el ser humano a los 3 meses, que los 3 primeros no, y por tanto a lo mejor Rothbard sacaba eso de que no era un ser humano, pero claro, con las técnicas de ecografía y genética actual se sabe que es el mismo ser humano desde el primer día de concepción. Me has dicho 2 preguntas, pero te da para otros media hora, la primera, creo que Rothbard podía llegar a haber sido católico, sí, decían, yo estoy seguro que su mujer era católica y que iba a venir aquí a España, tal, pues igual entrar a una iglesia, no lo sé, es decir, eso nunca no lo sabríamos. ¿Tiene potencialidad de haber sido católico? Sí. Lo otro, evidentemente, es un problema que tiene Rothbard, y aquí puedo hacer una crítica muy sencilla, ¿no? Que es ¿cómo se dice? La obligación al socorro, ¿no? La obligación al socorro, ¿no? Entonces, muchos libertarios argumentan que no, que yo no tengo obligación a socorrer a otra persona porque en eso no estoy, incumpliendo el principio de no agresión, ¿no? Digo, vale, ya, pero ¿qué sociedad va a hacer que eso sea así? Es decir, ninguna sociedad puede funcionar si no tiene la obligación al socorro. Ninguna, porque cualquier día eres tú el que está ahí, ¿eh? ¿Sabes? Es decir, que al final, por propia moral, que moral significa tradición, ¿no? Es decir, yo creo que por propia funcionalidad social, la obligación al socorro ser una norma más que universal, ¿no? Me da a mí la sensación, ¿no? Ninguna sociedad puede sobrevivir sin que se obligue a la gente a socorrer a otra. Porque cualquier día digo, o sea, si yo veo por ahí a alguien tirado y tal, y que se está ahogando, socorro, yo paso de todo, que cualquier día, o sea, el pensamiento del hombre es, oye, si me pasa a mí eso y nadie me hace caso, ¿no? Es decir, que al final de la propia naturaleza del hombre yo creo que salen esas cosas. Y de ahí sale aquello de, no tiene ningún sentido, evidentemente. O sea, basándonos puramente en el NAP, sí, pero basándonos en más cosas,
no tiene sentido que, bueno, de un niño lo dejo abandonado y no pasa nada. Evidentemente pasa, es lo que pasa. Y no sé exactamente qué dijiste el aborto. Es que el aborto no es un no auxilio, no un deber de socorro, es una agresión. Una agresión, Entonces, claro, pero... en la non-aggression principle, ¿cómo es posible que diga que eso no está violando su propio... Claro, o sea, porque la idea es que ahí se antepone, digamos, la no agresión, digamos, la propiedad privada de la madre, que de repente tiene un intruso, tal, ese es el argumento. Yo lo que digo es que a mí que eso estaría muy bien si yo de repente cojo y me meto en tu cuerpo, pum, y dices, me lo cargo. Pero como eso no se puede hacer y esa persona está ahí involuntariamente, no puedes acusar a una persona, digamos, o no, me parece que no es proporcional en este caso cargarse a esa persona porque está atacando la propiedad privada de otra persona, porque no lo está haciendo voluntariamente, está ahí porque está ahí. Bueno, ahora sí que me tengo que ir, me van a echar. ¿Sí, no? Sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos.